Bienvenido a este canal Caminando en la Roca. Gracias por detenerte en este video para poder ver y apreciar lo que en esta mañana vamos a traer, dándole una continuidad al tema pasado que estamos trabajando Adiel y yo, un tema que nos llena de mucha pasión hablar de él, y este es el tema del Espíritu Santo. Adiel. Amén, amén. Saludos, excelente día para todos los que nos están viendo en este día. Estamos bien agradecidos, muy bien como Yeriel dijo, estamos en una continuidad de un tema muy impresionante, un tema que nos ha tocado y nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Y para los que no saben, pues en el video anterior estábamos hablando de lo que era el Espíritu Santo, y pues vamos entonces a empezar, Yeriel, con dar un recap de qué es el Espíritu Santo o quién es en ese entonces, que lo vimos en el último video. Pues mira, el Espíritu Santo es aquella tercera persona de la Trinidad, conocida como el Espíritu Santo de Dios. Es un consolador, aquel que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Con él nos quedamos hablando de sus dones espirituales, y vamos a entrar en este primer don, que es el tema de hoy, que es la sabiduría de parte del Espíritu Santo. Pero para darle ese contexto de lo que estamos trayendo, nosotros, según los estudios y según nuestra educación bíblica, nosotros entendemos que el Espíritu Santo es aquella persona de la Trinidad en un ser personal que tiene emociones, que tiene características personales, que se siente, que se contrista, según lo que leímos en Efesios, Adiel, y todo lo que pudimos leer de él, pues nos da a entender que este ser es un ser personal que se enfogona, que tiene emociones, ¿Eso es así? Que tiene amor, que tiene gozo. Pues te invito para que veas ese contenido. Si quieres entrar a la página, puedes entrar a la página de YouTube, que sería para aprovechar Caminando en la Roca. Déjanos tu like, déjanos tu comentario si es que te parece bien el video, y si tienes alguna palabra que pueda edificar el canal a través de tu conocimiento, bienvenida es. Claro. Así que sin más preámbulo, para no tomarle más tiempo de lo acostumbrado, entiendo, ¿verdad?, que hay mucho que hacer. Hoy en día la humanidad está muy afanada. Sí. Y esta palabra queremos que sea bien centrada en la sabiduría del Espíritu Santo. Eso es así. Y para cerrar el tema, ¿verdad?, de lo que era el Espíritu Santo, que muy bien explicó Yeriel, terminamos hablando de unos dones que aparecen en la Biblia, y vamos a estar tocando el primer don, que es el don de la sabiduría. Yeriel, el don de la sabiduría, ¿qué tú entiendes en tus palabras que es el don de la sabiduría? Bueno, en mis palabras, el don de sabiduría es aquel don que es otorgado para tener un discernimiento profundo de las cosas de Dios y poder interpretarlas espiritualmente, porque ya la sabiduría es algo que nos explica unos misterios que nosotros no entendemos, que bajo la sabiduría humana no podemos discernir correctamente. Y para darle una definición de lo que es la sabiduría según nuestro amigo Google, y lo que podemos buscar la información a través de los libros, el don de sabiduría es una habilidad espiritual que el Espíritu Santo otorga a los creyentes para entender las verdades divinas de manera profunda, más allá de la manera de la inteligencia humana. Es una sabiduría que no proviene de la experiencia terrenal ni del conocimiento académico. Ya estamos viendo, ¿verdad?, que esta sabiduría no proviene de lo que podemos aprender en la escuela, de lo que podemos aprender en nuestro diario vivir, sino que esta sabiduría, a diferencia de lo que tú puedas, de un conocimiento terrenal, es dada por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? No es algo que este don, que en 1 Corintios 12 dice que a uno les da palabra de sabiduría. Pues esta palabra, ya como saben, todos saben, y los que han sintonizado el video anterior, el mismo Espíritu da a quien quiere conforme a la voluntad de él, porque él tiene voluntad para dar lo que él entienda que es necesario. Eso es así. Pues, ¿qué podemos entender de esta palabra? Pues esta palabra sabiduría es dada a personas que transmiten la palabra del Señor para poder darle entendimiento a las personas que están oyendo. O sea que la sabiduría no proviene de mí para alimentarme a mí. Sí, es un beneficio que me alimenta, que me da conocimiento, pero en vano es yo tener esta sabiduría y no portar sabiduría a los demás. Por eso es necesario que esta sabiduría sea transmitida para los oyentes. Por eso hablamos la vez pasada, Adiel, que estos dones son manifestados para el beneficio de la audiencia.
de los creyentes, Adiel. Así que entrando en este don que es en 1 de Corintios 12:8, dice: porque a este es dada palabra de sabiduría según el Espíritu, a quien otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Conocimiento y sabiduría no es lo mismo. No. Pues mira, Yeriel, yo entiendo que la sabiduría, ¿verdad? En mis palabras, la sabiduría es uno de los temas fundamentales en la Biblia, y lo vemos desde el principio del Antiguo Testamento, y también lo vemos en el Nuevo Testamento, y a través de todos los hechos, ¿verdad? Y entiendo que para mí, en mi persona, la sabiduría es uno de los dones favoritos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay momentos en el que en nuestras vidas tenemos que utilizarla, Yeriel, así sea pues en la vida cotidiana, así sea en el trabajo, sea un sinnúmero de situaciones que tú puedes utilizar la sabiduría para, ¿verdad? Quizás no pecar o no entrar en enojo, y muchas veces, ¿verdad? Dice la palabra en Proverbios: aún el necio cuando calla se le es considerado sabio. Y ese es uno de los versículos, ¿verdad?, que es muy, muy impactante en mi vida, porque muchas veces hay que callar y no dejarse llevar quizás por los impulsos del ser humano, Yeriel. Pero tenemos, ¿verdad?, que la sabiduría es uno de los temas que vamos a seguir, ¿verdad?, viendo más adelante, ¿cuál es la importancia de tener sabiduría en nuestras vidas, Yeriel? No, es bien importante tener este don maravilloso de parte de Dios. Uno de los dones, Adiel, que yo he pedido a lo largo de este ministerio, precisamente para esto, precisamente para poder compartir esto, pues yo le he pedido a Dios mucha sabiduría. El mismo 1 Corintios 12 dice que uno tiene que pedir estos dones, rogar y pedir por ellos para que se nos otorgue estos maravillosos dones. Una de las cosas que yo he pedido a lo largo de mi ministerio, de estos 6 años que llevo fielmente adorando a Dios y teniendo muchas experiencias con los dones del Espíritu Santo, pero precisamente este don de sabiduría le es dado a los pastores, ministros o personas que tienen esta encomienda, esta asignación de llevar la palabra de Dios. Si vemos en la sabiduría en la vida de Jesús, podemos ver que en Lucas 2:40, versículo al 50, del 40 al 52, dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea que estos dos complementos eran importantes. O sea que físicamente el niño crecía y se desarrollaba humanamente, pero también cuando iba este niño al templo, que era Jesús, crecía en sabiduría. Pero ya estaba el Espíritu de Dios trabajando con este niño, ¿sabe?, en este don, porque era necesario para el ministerio de Jesús que él portara esta sabiduría. Claro. Y si vemos, la sabiduría se desarrolló conjunto a él hasta llegar al tiempo que le era necesario a Jesús demostrar sabiduría y aplicar la sabiduría de Dios, que es el don de Dios, en los momentos donde él comienza su ministerio, que era a la edad de 33 años, Adiel. Eso es así, Yeriel. También, Yeriel, tú sabes que la sabiduría no es tan solo conocimiento, sino es una forma, ¿verdad?, de cómo nosotros tenemos que vivir en Dios, en Cristo, ¿verdad? La verdad, la sabiduría comienza teniendo temor con nuestro Jesús, ¿verdad? Entonces, así podemos nosotros poder llevar una vida completa, poder llevar, ¿verdad?, una vida donde seamos íntegros con Dios y podamos estar de lleno, ¿verdad?, con su presencia, sin ofender al Espíritu Santo. Mateo 12:42 dice: la reina del sur se levantaba en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Esto lo dice el mismo Mesías, y es aquí más que Salomón en este lugar. Jesús se presenta a sí mismo como alguien que posee una sabiduría mucho mayor que la de Salomón, ¿verdad? Amén. Esto resalta la perfección de la sabiduría que en él tiene como el Hijo de Dios, y muestra cómo el Espíritu le otorga este don a plenitud. Esto es importante, que nosotros tomamos este ejemplo de Jesús, porque Jesús fue
lo mayor que ha podido pasar por la tierra, incluyendo en el Antiguo Testamento, como vemos que los proverbios que mencionaste ahorita fueron escritos por el rey más sabio considerado, que fue Salomón. ¿Por qué fue el rey más sabio? Porque hubo una decisión en un momento dado donde él ora a Dios y le pide conocimiento y sabiduría para poder administrar su pueblo, que era mayor en número. ¿Qué hace diferente a este rey de otros, Adiel? Que muchos otros reyes a lo mejor que iban a pedir riqueza, prosperidad y poder. Correcto. Pero él pide sabiduría no para sí, Adiel. Pide sabiduría para administrar su pueblo. O sea, que él no estaba delegando algo ni pidiendo sabiduría, lo estaba pidiendo para él. O sea, no tenía egoísmo, no tenía estos tipos. Porque algo que tenemos que entender en estos tiempos, Adiel, es que si nosotros no pedimos las cosas, no es para el beneficio mío. No es para que yo me vea grande, como mencionamos en el video pasado. Es para que el Espíritu Santo se demuestre como aquel que puede dar sabiduría a alguien que no la tenía. Por eso es que los grandes milagros y grandes prodigios del Espíritu Santo son utilizados a personas menospreciadas, a personas marginadas, personas que son indoctos, personas que no tienen estudio. Qué bueno que tienes un estudio, qué bueno que te puedes desarrollar en la vida, pero algo que tú tienes que entender, que a Dios le place usar tu conocimiento para su beneficio y para su obra, pero a Dios le place más utilizarte sin nada de conocimiento para demostrar el impacto que tienes tú en el mundo, cuando las personas vean que aquel muchacho que no hablaba tiene una elocuencia tremenda. Habla tremendamente, habla de un Dios que todo lo puede y la gente cree. Porque estos dones son para creer en estos tiempos. Los dones del Espíritu Santo ya no son como antes. Ya la gente no los ruega como antes. Los ha dado por nada, Adiel. Y cuando tú das por nada algo, ¿qué significa? Que ya no le estás prestando ningún tipo de atención a cosas espirituales. Y el Espíritu Santo, como dijimos la vez pasada, está arrinconado en una esquina sin saber qué hacer, porque ya nadie está rogando por los dones espirituales, o a nadie le interesa saber qué tiene el Espíritu que da las 10. Eso es así, Yeriel. Abriendo paréntesis, ¿verdad? En lo que acabas de mencionar del rey Salomón, él le pidió sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para guiar ¿a qué? A su pueblo. Pues, ¿qué significa? Yo me transporto, ¿verdad?, en ese momento, y si podemos utilizar esa misma sabiduría, pero para guiar nuestras vidas cristianas, Yeriel. Mira lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les dará. Ahora, tú diste ahí un punto, y mala mía que te interrumpa. No te preocupes. Y siguen eso. Pero ¿por qué Santiago le incita a los creyentes a tener sabiduría? ¿Qué estaba pasando con Santiago, tío? ¿Qué pasó, Yeriel? Cuéntanos. Pues mira, para darle un contexto histórico, en este momento que esta epístola es escrita, tío, había una persecución en la iglesia. Había una dispersación, pero era necesaria, porque ellos tenían que entender que si no pasaba la dispersación, no podía ser el evangelio dispersado. O sea que llega la persecución para romper. Esta congregación estaba concentrada en Jerusalén y no querían salir de ahí, estaban muy cómodos. ¿Qué pasa? Pues llega la persecución y ellos se dispersan a lo largo de todo Palestina. Correcto. Ahora, Tiel, ¿por qué la sabiduría era necesaria que Santiago esté incitando a las personas a tenerla? Porque, ¿qué pasa? En momentos de conflicto, Adiel, que uno es lo que va primero a entender. Esto no es de Dios. Correcto. Porque llegó la situación difícil a mi vida, esto no es de Dios. Pues me voy, no le sirvo. Pero ¿qué Santiago está diciéndole? Había este conflicto, mira, tener por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso es una palabra de sabiduría. Correcto. Porque está diciendo que nuestra fe va a ser probada constantemente. O sea, ¿y a través de qué? De persecución. Y entonces Santiago está incitando a este pueblo a que mantenga la sabiduría del Espíritu, que es el don, para que entonces cuando lleguen estas pruebas no salgan corriendo, no se vayan del lugar, permanezcan, porque la palabra sabiduría lo que hace con nuestra vida es que nos da seguridad y certeza que el misterio de Dios está siendo consumido en aquel lugar. Gloria a Dios. Así que aleluya. Sigue, discúlpame por interrumpirte. No, muy bueno, Yeriel, muy bueno, de verdad. Entonces, Yeriel, mira qué interesante. Si vamos recapitulando, ¿verdad?, lo que hemos aprendido hasta ahora de la sabiduría, es para que tú veas, lo utilizamos para guiar nuestra vida. Lo utilizamos quizás para, en momentos difíciles,
saber tomar decisiones. Eso nos sirve de guía, nos sirve de toma de decisiones. Y también nos sirve para nosotros mismos entender cómo enfrentarnos a las pruebas que llegan a nuestras vidas, Yeriel. Y realmente, por eso es que uno de los dones que más me gusta, es uno de los dones que quizás todos deberíamos pedirle al Señor, porque es uno de los dones que te va a introspeccionar y te va a hacer, ¿verdad? Verte de otro ángulo en tu vida, Yeriel. No, mira qué importante, Adiel, es mantener esta sabiduría de parte del Espíritu Santo, porque nos da respuesta sabia en momentos de desafío. Eso es así. Y podemos ver aquí en Mateo 22, 17 al 21. Los invito a considerar estos textos para que entonces vayan con nosotros para entender la importancia de estos pequeños estudios que estamos dando. Cuando los fariseos intentaron atrapar a Jesús con preguntas difíciles sobre el tributo al César, él respondió con sabiduría divina, dejando a todos asombrados. Mira qué importante, Adiel, es tener esta sabiduría que nos ayuda a dar una respuesta en el momento que nos está incitando a hablar de más. En muchas ocasiones, Adiel, y tú tienes conocimiento y sabes que lo que voy a decir es verdad. En muchos momentos nosotros somos provocados en nuestro ambiente laboral. Eso es así. ¿Por qué? Porque hay conversaciones que a nosotros nos dicen para confrontar una verdad que ellos quieren que nosotros digamos que puede traer un conflicto a las demás personas que están en nuestro entorno. Por eso tenemos que tener sabiduría para poder responder correctamente a aquella persona que está tratando de opacar lo que Dios está haciendo en medio de aquel lugar. Por lo tanto, hay temas que nosotros tenemos que tratar con delicadeza, y más del Espíritu Santo. Sí. Porque muchas personas, al tener diferentes tipos de vista de esta persona, pues tienen diferentes opiniones, y estas opiniones lo que hacen es que traen división. La sabiduría fomenta que una respuesta que pueda unificar una iglesia. Todo lo que lleva una unión proviene del Espíritu Santo. Todo lo que trae desunión proviene del mundo, proviene de Satanás. Nada que traiga desunión proviene del Espíritu. Eso tenemos que entenderlo, y yo sé que muchos de ustedes van a estar totalmente de acuerdo conmigo. Ahora, Diel, esta palabra de sabiduría que el Espíritu Santo nos da a nosotros, tenemos que nosotros, y una pregunta que te hago en ámbito personal, ya que tú estás desarrollándote en sabiduría y administración en área laboral y todas las áreas que Dios te está tratando, esta sabiduría tenemos que también tener en nuestra casa, porque dice la palabra en Proverbios 14, que la mujer sabia edifica su casa. Eso es así. O sea que nosotros también tenemos que entender que de parte de la mujer como del hombre tenemos que tener sabiduría. Y la pregunta que te iba a hacer, Adiel, ¿has tenido un momento en tu vida donde has dicho el don de sabiduría ha sido impartido en mí para ayudar una palabra? Sí, muchas veces, Yeriel, muchas veces. Todos, ¿verdad? Somos seres humanos. Y en mi ámbito, ¿verdad? De humano, no espiritual, uno siente coraje, uno siente frustración, y quizás cuando uno, como muy bien vuelvo y toco el tema quizás del ámbito laboral, en el ámbito laboral yo recibo mucha presión, y hay momentos en la vida, ¿verdad? De uno que uno quizás viene con la mente fría, que uno viene, ¿verdad? Con los pensamientos dispuestos quizás a darlo todo, pero hay momentos que uno está un 60%, y no está mal, porque eso es lo que nos define y nos diferencia de que somos humanos, no somos máquinas, no somos robots. Y quizás en un momento dado de que yo estoy en un 40 o un 50% en mi vida, pues me ha topado quizás situaciones con jefes o no sé cómo verla explicarlo, con personas de más rango que quizás no saben expresar su manera, ¿verdad?, de cómo quieren hacer las cosas. Y ahí es que uno tiene que aplicar la sabiduría, Yeriel, porque si yo me dejo llevar por el impulso, quizás por mi humanidad, pues puedo quizás cometer un error. Me explico, cometo un error, quizás pues le salgo con una mala crianza, o quizás digo algo. Sí, porque ahí te estás dejando dejar por el coraje. Correcto. Acuérdate que cuando tú tienes estos conflictos laborales, y no sé por qué estamos entrando en un tema laboral, porque esto es aplicando a todos los aspectos, sea hasta con nuestros propios vecinos y claro. A los mismos compañeros de la iglesia, nosotros tenemos que aplicar la sabiduría. Eso es así. La sabiduría es una respuesta, como hablé, que a los demás los va a sorprender.
aquella mujer que estaba tirada en el suelo, dice la palabra, una mujer que iba a ser apedreada por un acto de adulterio, ¿verdad? Correcto. La palabra que Jesús tomó fue una palabra de introspección para la vida de los que estaban con una piedra en la mano. Les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué nadie la tiró? Porque estaban todos en pecado. Por lo tanto, la palabra que él soltó tenía más peso, le caló en su corazón para entonces matar todo tipo de conflicto. Y logró el propósito, que en efecto era introspeccionarnos. Antes de tú juzgar quizás a tu hermano, examínate. No, que esa palabra, lo que estoy trayendo es que esa palabra de sabiduría, el receptor cuando la escucha, lo va a confrontar de tal manera que no va a poder hablar para atrás, porque la palabra sabiduría es tan grande que cuando es expuesta en el corazón del ser humano lo quebranta, lo rompe. No hay manera que esa persona vuelva a pensar o a tratar de decirte algo. Por eso que cada vez que Jesús decía una palabra que confrontara, era una palabra que traía una sabiduría, porque no había una palabra que el oyente oyera que pudiera decir otra, ¿no?, de nuevo, porque no había una palabra mayor que la palabra sabiduría. Por eso te pregunto, Adiel, porque en el área laboral uno tiene que tener mucha sabiduría. En el área, cuando nosotros estamos reunidos en el templo también. No, y en todos lados, inclusive si nos vamos, ¿verdad?, por esa misma línea, guiando, Yeriel, hoy vivimos un mundo donde quizás la gente no tiene la tolerancia, donde pues no tienen ese amor. Estamos en un mundo que escaseamos, Yeriel, de muchos valores que muchos, ¿verdad?, debemos tener como no, quizás no como cristianos, ¿verdad? Quizás como seres humanos. Sí, obviamente cuando tú le sirves al Señor, pues tú tienes unos conocimientos, unas virtudes, y tienes al Espíritu Santo que está contigo y te da discernimiento. Y podemos aplicar lo que es el don de la sabiduría, discernimiento en nuestras vidas a cada día, ¿verdad? Obviamente con la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios. No, y hoy en día, Adiel, la palabra es clara cuando dice que seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Eso es así. Porque esa prontitud que nosotros siempre tenemos conlleva mucho pecado en nosotros. La ligereza de palabras causa eso. Por eso es que nosotros tenemos que centrarnos en tener la sabiduría, pedirla, para poder tener una respuesta con sabiduría. Ahora, para entrar a otro punto más, que ahora yo quiero diferenciar lo que dice la palabra de Corintios 12:8, que hace una diferencia entre sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Es importante entonces saber esto. El don de conocimiento se refiere a una comprensión profunda de las cosas de Dios, mientras que el don de sabiduría tiene que ver con la aplicación práctica de ese conocimiento. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios 12:8. Se refiere, porque a es dada palabra de sabiduría según el Espíritu, ¿verdad? Del que estamos hablando desde el segmento pasado. A otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. No vas a ver a otro más que el mismo Espíritu. Amén. Sabiduría se refiere a aplicar el conocimiento en la vida real con discernimiento divino, mientras que el conocimiento es la capacidad de entender y conocer hechos espirituales o doctrinas. Ya están viendo esta diferencia, que puede o no ser aplicado correctamente. Es importante, ¿verdad?, que sepamos diferenciar una palabra de la otra para poder tener este contexto de lo que estamos hablando sobre el don de sabiduría y de conocimiento. Hay muchas personas que tienen conocimiento y no tienen sabiduría. Y al revés, igualmente, la inteligencia. Hay muchas personas que confunden que la inteligencia es sabiduría porque tengo mucho conocimiento. La inteligencia es ¿verdad? Es algo que se desarrolla humanamente, ¿verdad? Por eso tú ves que hay muchas personas que no tienen que estudiar porque tienen un grado de inteligencia y de retención bien brutal. Correcto. Pero no significa, escuche esto, hermano, no significa que porque tú tengas inteligencia más que otro, significa que otro no pueda tener inteligencia. Vamos a empezar por ahí. Porque a veces menospreciamos a aquel que tiene menos conocimiento o no tiene el grado de inteligencia que tú tienes y lo menosprecia. Pero esa persona puede tener más conocimiento que tú y más inteligencia. Por eso es que nosotros tenemos que respetar lo que sería a las demás personas todo el tiempo.
El grado de inteligencia es algo y el grado de sabiduría es otro. Y yo prefiero tener sabiduría de Dios que me ayuda a tomar decisiones que tener la inteligencia que me ayuda a tener equivocaciones. Ahí tienes ahí una palabra profunda, Adiel. Así que, Adiel, continúa con esto. ¿Qué tienes por ahí? Pues mira, Yeriel, ¿verdad? Me di la tarea de buscar cómo podemos aplicar la sabiduría en nuestra vida, ya que pues conocemos que la sabiduría nos es dada de parte del Espíritu Santo a quien Él quiere, pero también nos dice que si alguno quiere de sabiduría, pídasela al Señor, que Él nos las dará. Pero ¿cómo podemos aplicar esto en el diario vivir? Mira, lo podemos aplicar en la toma de decisiones con discernimiento de espíritu. Y mira lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al confiar en Dios y no depender de nuestra propia comprensión, podemos tomar decisiones que estén alineadas con su propósito para nuestra vida. Entonces podemos ver que lo que es la sabiduría la podemos utilizar para también tomar decisiones, Yeriel. La podemos utilizar para no cometer errores, la podemos utilizar para interpretar quizás cualquier situación que llegue a nuestra vida, Yeriel. Entonces, lo podemos utilizar. Mira lo que dice también de la sabiduría, porque como muy bien tú dijiste, hay personas que quizás no tienen el conocimiento o no tienen la inteligencia, pero al uno ser sabio nos manda a ser humilde, Yeriel. No vamos a utilizar ese don tan hermoso que Dios nos entregó para humillar a nadie, sino para darle quizás un consejo que pueda impactar en la vida, como sucedió con Jesús. Hay muchas personas, Adiel, que les gusta humillar a la gente por tener un grado de conocimiento, y yo conozco a muchos, y yo sé que tú también conoces a muchos. Lo que pasa es que nosotros no estamos llamados a juzgar a nadie, pero estamos llamados a exhortar a las personas. A exhortar a las personas a entender que los dones espirituales no son dones para gloriarse a sí mismo. Alguien que abundaba en dones era el apóstol Pablo, pero él así le llevaba a las iglesias el saber que esto era para edificación de la misma. No era para creerse. Mira, la iglesia de los Corintios era una iglesia que había mucha filosofía y había esta competencia de grado de inteligencia. Y eso mismo lo vamos a tener hoy en día. Vamos a tener personas que van a tener vamos a poner un ejemplo. Tengo 5 estudios, soy ingeniero, abogado, me preparé para esto. Tiene mucho conocimiento y entonces tiende a humillar a aquel que no tiene nada. Pero eso no es lo que nos estamos entrando en esta mañana, porque lo que queremos que entienda es que la sabiduría te da el conocimiento absoluto de los misterios de Dios. Y los misterios de Dios, no hay nadie con la inteligencia más grande, el bachillerato más grande, el doctorado más grande que puede entender los misterios de Dios, sino es el don de sabiduría que hace interpretar lo que Dios quiere hablar a la iglesia de una manera poderosa a una persona que le es dado este don, porque le es necesario a él tener a personas que quieran este don, para que entonces cuando la palabra de sabiduría sea impartida tenga un impacto. Pero mientras nosotros nos concentremos en que nosotros queremos tener estos dones para nuestra propia gloria, este don no nos va a dar resultados, Adiel. Podemos tener y querer este don, pero si nosotros en nuestro corazón está la humillada al otro y no saber que esto es un propósito para es más, ¿cuál es el propósito del don de sabiduría, Adiel? Pues mira, Yeriel, uno de los propósitos del don de la sabiduría en mi pensar y en lo que estuve estudiando esto, es poder vivir en paz y armonía. ¿Sabes? La sabiduría nos ayuda a nosotros a vivir en paz con los demás. ¿Por qué? Porque quizás evitando un conflicto, la persona se retracta y a la persona comienza un capítulo nuevo. Donde pudo haber una tragedia, comienza un capítulo nuevo, quizás una amistad. Entonces Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso es así. Qué bonito, Yeriel, ¿verdad? Cuando podemos reconocer que podemos utilizar quizás esta sabiduría que se nos es dada de parte del Espíritu Santo, que viene del cielo, para ser paciente, para dar amor, para llevar esperanza a este mundo, Yeriel, que tanto la necesita, porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que fomentar, ¿verdad?,
lo que es el amor, la paz y la tranquilidad entre hermanos y amándonos uno a nosotros como Dios mismo nos manda, ¿verdad? Eso es así. No, y te pregunto el propósito, porque yo tengo aquí unos puntos que bajo este tema y el propósito de él en estos tiempos es bien claro. Edificar la iglesia es uno, glorificar a Dios es otro. Toma de decisiones correctas, que esto es recapitulando lo que hemos hablado, ¿verdad? Correcto. La edificación de la iglesia, la sabiduría del Espíritu Santo no es solo para edificación personal, lo que hemos hablado, sino también para el beneficio de la iglesia. Dice en 1 Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que sois celosos de los dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Por eso que siempre hemos resaltado que esto es para edificación de la iglesia y la formación de una iglesia que tiene los primicias del Espíritu Santo. Eso no hablando ni excluyendo los frutos del Espíritu de Santo. Para gloriar a Dios, a través del ejercicio de este don se honra a Dios, ya que se demuestra su poder y su presencia activa en la vida de los creyentes. Para tomar nuestras decisiones a través del ejercicio de este don se honra a Dios, ya que se demuestra su poder gloriosamente. Vivir con propósito, Ariel, también es otro de los puntos, ¿verdad? Clave. La sabiduría pues nos permite a los creyentes vivir con un propósito claro y divino, que nada más y nada menos que utilizar el don que Dios nos da para nosotros dárselo a Él nuevamente, para nosotros poder utilizarlo, ¿verdad? Para guía espiritual en nuestras vidas. Efesios 5, 15, 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Wow. Poderosa palabra. Impresionante. Brutal. Impresionante. Mira, hermano, eso es lo que la directa está tirando unos puntos bien claros y yo creo, ¿verdad?, que si estás llegando con nosotros y nos estás siguiendo la sintonía, lo que queremos transmitir, queremos que entienda que esto nosotros hemos sacado este tiempo para que ustedes entiendan, como nosotros estamos entendiendo, que nosotros tenemos que procurar estos dones. Y yo soy loco con el don de sabiduría y se lo pido todo el tiempo a Dios, y cada vez que oro se lo pido, y tenemos que rogar y procurar los dones. Amén. Entonces, amén. Adiel, ¿cómo podemos recibir y operar en el don de sabiduría? ¿Cómo, Yeriel? Dime, cuéntame, bueno, enséñame. Primero, buscar a Dios con humildad. Amén. Son los puntos. Estar llenos del Espíritu Santo. Ya, esta es la secuencia. Y si nos vamos al, ¿verdad? Perdona que te interrumpa. Si nos vamos al video anterior, podemos entender cómo recibimos el Espíritu Santo. Y si no sabes, te exhorto a que si puedas, que lo veas, porque te va a edificar tu vida. Pero uno de los primeros propósitos para tú poder pedir un don es que tú tienes que aceptar a Jesús en tu vida, ¿verdad? Como eso, tu único y exclusivo Salvador. Buscando siempre que este don sea para edificación, como hemos hablado. Pero ahora, ¿cómo yo obtengo o cómo opera este don al recibirlo? El don de sabiduría es algo dado por el Espíritu Santo según su voluntad, pero hay varias maneras que los creyentes pueden posicionarse para recibir y operar en este don. Tienes que buscar a Dios en humildad. El don de sabiduría se recibe en humildad. Mira lo importante de esto que hemos hablado a lo largo de estos minutos que hemos sacado, que la humildad es el paso más grande que nosotros tenemos que tener para que Él entre, porque la humildad es despojando el ego que puede estar en nosotros. Por eso es que dije ahorita que hay personas que se creen con un gran conocimiento y a eso no les he dado ese don, porque Dios no quiere que tú tengas más sabiduría que Dios. No. Mira, ¿qué hizo con Pedro? Pedro era del vulgo, dice la palabra. En Hechos capítulo 2, si no me equivoco, 3. Hay una historia un relato bíblico donde el Espíritu Santo cae en Pentecostés y de momento Pedro, que andaba con el maestro, que solamente era su seguidor, se vuelve un líder. Y al enfrentar una multitud de personas, la gente se quedaba atónico porque decía: ¿quién es que viene del vulgo, que solamente lo único que sabía hacer era pescar, que ahora dirige una congregación y tiene una elocuencia enorme?
Entonces ahí hay un impacto porque la sabiduría fue utilizada sobre él para dirigir una congregación y hacer callar a los que se creían más que él mismo, Pedro. Amén. Por eso es que para recibir este don tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener humildad en nosotros. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aleluya. Ajá, Tiel, ¿qué tienes que aportar ahí? Mira, Ariel, antes, ¿verdad? Aportando a esas palabras hermosas que acabas de decir, que son muy ciertas, yo entiendo que lo más importante que uno debe tener es un corazón limpio y sincero. ¿Por qué? Porque el que conoce el corazón del hombre, él conoce tus intenciones. Entonces, si tú le estás pidiendo sabiduría al Padre, pero quizás Dios ve que no la vas a utilizar para un buen propósito, para, ¿verdad? Quizás utilizarla para algo que no sea del que es para lo que se es dada, ¿me entiendes? Para tomar decisiones, para tú poder dar un consejo, para tú poder, ¿verdad?, guiar tu vida como cristiano. Pues por eso es que yo digo que tú debes tener un corazón dispuesto a servir y adorar a Dios, Jerry. Eso es así, Adiel. Estar llenos del Espíritu de Santo, siguiendo la línea, ¿verdad? Que los subtemas que estoy tomando en esta mañana. La sabiduría fluye a través de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. O sea que si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no pretendas tener este don tan maravilloso, ¿verdad? Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, sino antes bien sed lleno del Espíritu Santo. Esto tenemos que tomar esta palabra como presente en nuestra vida, que hay prioridades en nuestra vida y nosotros, el ser humano, tiene a declinarse en las prioridades, en las metas que tiene propias, como económicamente, como crecimiento académico o crecimiento en la área laboral. Siempre hay unas metas en nuestra vida que siempre ponemos primero que esto. Pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, somos revestidos del Espíritu Santo, uno tiene que procurar estos dones porque son para edificación de la iglesia y nos ayudan. El ser lleno del Espíritu Santo en su totalidad y dejar, ¿verdad?, placeres terrenales, como en este tiempo que había mucha bebida y se enfocaban más en beber y en el ejercicio corporal, ya que estaban ahí los famosos griegos y las batallas griegas, entonces la gente se ejercitaba mucho y causaba, ¿verdad?, en sus grandes batallas que tenían, y también había mucho vino de por medio. Por lo tanto, aquí hay algo que Pedro resalta en Efesios, en la iglesia de Efesios, es que mira, qué bueno, ¿verdad?, que ustedes pueden, a lo mejor no es que no hagan ejercicio, es que sepan cuidar y valorar más las cosas espirituales. Por eso es que dice Pablo, mira, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, o sea, que se pierde las millas. Lo terrenal se pierde en segundo, lo espiritual es eterno. Por eso es que Pablo dice, mejor ser lleno del Espíritu, el cual no hay disolución en él. No hay manera que tú tengas el poder del Espíritu Santo y quieras declinarte nuevamente a las cosas terrenales. Por eso es procurar los dones espirituales. Así es, Diel. También tenemos que pedir con sabiduría. ¿Ibas a decir algo? No puedes interrumpirme. Acuérdate que esto tranquilo, es un podcast y me puedes interrumpir. Cuando tú necesites decir algo de los puntos que yo estoy diciendo, lo puedes decir abiertamente, porque yo hago referencia mucho a la palabra, como estamos haciendo, porque en ella encontramos que tiene mucha variación con nuestra vida. Amén. Deriel, ¿verdad? Enfocándonos en eso que acabas de decir, de la palabra. Quizás nos preguntarán por qué citamos mucho la palabra o X o Y razón, pero es que en la palabra tú vas a encontrar la verdad. 2, nosotros tenemos que estudiar la palabra a diario, constante, porque es lo que nos va a guiar nuestros pasos, nos va a guiar el camino, ¿verdad? Entonces, si vivimos en la palabra, que es una de las cosas, ¿verdad?, que nos requiere para uno poder adquirir conocimiento y en todo caso sabiduría. El conocimiento pues te lleva a la sabiduría, Yeriel. Leyendo aquí un versículo, ¿verdad? Y discúlpame que se me perdió. Tranquilo. Mira lo que dice Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho.
ser guiados por el Espíritu Santo es esencial para vivir sabiamente, Yeriel. Ahí podemos ver que vivir en obediencia, el Espíritu Santo nos va a dar ¿qué? Esa sabiduría que tanto necesitamos. Por eso es importante escudriñar las palabras, por eso es importante uno pues, adquirir el conocimiento de quién es el Espíritu Santo y cómo era, ¿verdad?, utilizado el don de la sabiduría en los tiempos, ¿verdad?, pasados y lo que era el Antiguo y el Nuevo Testamento, en lo que fue la trayectoria de Jesús y todo, ¿verdad?, todo eso, el personaje. Y siguiendo esa cronología de eventos de cómo podemos recibir y operar en el don del Espíritu Santo, pedir con sabiduría y con fe. La sabiduría se recibe pidiendo a Dios con fe y con generosidad para darla. Como dijo Santiago, debemos pedirla con confianza, sin dudar y sabiendo que Dios va a darla. Santiago 1, 6 y 7. Pero pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada por una parte a otra. Nosotros tenemos que pedir este don con fe. Eso es lo último, ¿verdad? Que es el punto último que le voy a dar en esta mañana. Lo puedes encontrar en Santiago 1, 6 al 7. Para que ustedes entiendan que nosotros tenemos que pedir con fe, creyendo que se nos va a dar este maravilloso don, igual todos los otros, pero el de sabiduría exactamente nosotros tenemos que pedir con fe, no creyendo, no divagando en que no nos va a dar y no, tienes que creer que se te va a dar el don. Y cuando te pares, piensa que tienes el don, fluyes con el don, pero obviamente en oración con el Espíritu Santo, en súplica con Él, en humillación, en humillarte a ti mismo, en despojarte de tus vestiduras, en sentirte que Dios tiene el control absoluto de ti para que entonces este don sea manifestado en ti. ¿A ti algún otro tema, algún otro punto que podamos dar antes de cerrar? Pues mira, Yeriel, yo entiendo que hemos abarcado bastante, ¿verdad? Y hemos cubrido completo lo que es el don del Espíritu Santo. En este caso, la sabiduría. La sabiduría no solamente, ¿verdad?, lo utilizamos para quizás beneficio propio, sino pues para poder guiar inclusive al necesitado, Yeriel. Una persona en necesidad puede recibir un buen consejo sabio que quizás pues le cambie su vida en ese momento, Yeriel. Y entiendo, ¿verdad?, que esto es uno de los dones que todos como creyentes del Señor debemos pues, pedírselo al Señor. A los que lo tienen, pues cultivarlo, Yeriel, ser paciente, persistente, aprender de las experiencias, vivir en obediencia al Espíritu Santo y un sinnúmero de cosas, Yeriel, que podemos, ¿verdad?, hacer, pero la más importante es escudriñar la palabra, Yeriel. Esa es la más importante de todas, ¿verdad? Y ahora me quiero dirigir a ti que me escuchas de una manera personal. Mi nombre es Yeriel Torres González. Si no me conoce, perdónenme por no presentarme al principio. Es la costumbre de entrar al grano rápido. Nosotros, ¿verdad?, hemos sacado de nuestro tiempo por amor a hacer esto. Lo que nosotros estamos haciendo es por amor, no por fama. A mí no me interesa la fama, y si es por fama, lo que estoy haciendo lo dejo de hacer. Yo lo estoy haciendo porque amo hablar de la palabra de Dios y amo que las personas entiendan que esto lo hacemos por amor a ti, por amor a nuestro hermano. Nosotros tenemos muchas imperfecciones. Nosotros podemos tener muchas veces frustraciones en nuestra vida. Nosotros podemos tener declinaciones al mal todo el tiempo. Pero hay algo que está dentro de nosotros cada día, y es corregir las cosas que hacemos mal para que no vuelvan a ocurrir al otro día. Eso es amén. Si yo me equivoco una vez, no me vuelvo a tropezar en lo mismo. Algo que yo he aprendido en mi trabajo es a errar una sola vez. Ya que a mí no me gusta que me llamen la atención, pues yo no dejo de hacer las cosas. Y ese es el don de sabiduría, el que hace entender que nosotros tenemos que respetar y tenemos que respetar en todo tiempo. Pero quiero dirigirme a ti, ya que, ¿verdad?, sentí en mi corazón decirle estas palabras y exhortarte a que busques del Espíritu Santo. Yo sé que en momentos de aflicción y que haya persecución en nuestra vida, tanto laboral como económicamente, y haya situaciones difíciles, nosotros tendemos a frustrarnos y a pensar que Dios no está en medio de nosotros. Pero por eso te presentamos en el video anterior un Dios que todo tiempo está en ti, porque tienes el Espíritu Santo sobre ti. Pero no contristes al Espíritu Santo.
no lo contristes más, dice el Señor. Si hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos que entender, es a no fallarle a Dios. Si yo agradara a los hombres, no agradaría a Dios, dice la palabra. Y si yo agradaría a Dios, no agradaría a los hombres.